Esto que estáis escuchando son estos aparatos que hay en los hospitales que monitorizan nuestro corazón. Y es que en estos momentos donde hay personas que se debaten entre la vida y la muerte, esos momentos que parece que viajas de la Tierra hacia otros lugares mucho más intangibles, esos momentos donde el cuerpo no sabe si quedarse o irse. Y es que hoy, hola a todos, bienvenidos, esto es La Cueva 51. Vamos a hablar de ECMs, experiencias cercanas a la muerte. Y es que hay multitud de historias contadas por médicos, por pacientes, por familiares, que hablan de cuando esa persona que está en el hospital, que se debate entre la vida y la muerte, está más muerta que viva. Muchas veces se relatan viajes hacia lugares de luz, encuentros con seres familiares, y a veces parece que uno se quiere ir a esa luz, pero otras parece que alguien dice que no, que te tienes que quedar en la tierra y seguir viviendo. Es un misterio por qué hay personas que mueren y otras se salvan. Es un misterio lo que se ve, lo que cuentan que han visto personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Hay historias de gente que ve familiares que no había ni conocido. Hay historias de personas que ellos se querían quedar en el otro lado, en la luz, en el cielo, como le queráis llamar, y otras dicen que les han vuelto a obligar a volver a la vida. Y hoy vamos a hablar de una historia increíble, una historia que tiene los componentes clásicos de una ECM, pero aparte tiene un detalle bastante impresionante. Anita Moorjani es una mujer de origen indio, nacida en Singapur y criada en Hong Kong. En abril de 2002 fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin. Es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, y a lo largo de 4 años su estado de salud se deterioró drásticamente. A pesar de los tratamientos médicos intensivos, no remontaba, no podía mejorar, y ese cáncer la estaba matando por dentro. En febrero de 2006, Anita entró en coma, después de que varios de sus órganos empezaran a fallar. En ese momento, los médicos informaron a su familia que le quedaban pocas horas de vida y que esto ya estaba hecho. Anita estaba muy delgada y su cuerpo tenía un montón de tumores del tamaño de un limón. Pero Anita tuvo una ECM. Durante el coma, Anita describe que había vivido algo increíble, una experiencia transformadora, según ella. Según su relato, de repente, se sintió liberada del dolor y experimentó una sensación de amor incondicional y paz, como nunca antes lo había hecho. Dijo haber estado consciente de todo lo que ocurría a su alrededor. Incluso podía recordar conversaciones de médicos, su familia. Lo extraño es que esas conversaciones de los médicos, de los familiares, mientras ella estaba en coma, no se producían en la habitación, sino que se producían bastante lejos, en otros pasillos. Pero ella reprodujo exactamente lo que habían dicho en esas horas de angustia, en esas horas donde la muerte acechaba. Pero ella parecía estar escuchando, de alguna manera, todo lo que decía. En esta ECM, Anita relató haber encontrado a su padre fallecido y a otros seres queridos. Seres que en vida a lo mejor algún tío, algún familiar lejano no había conocido, pero los conoció en ese momento del coma, en ese umbral donde muchos dicen estar, antes de pasar a la muerte o pasar a la vida otra vez. Ella dijo que en ese momento
le fue revelado un profundo conocimiento. Mientras hablaba con estos familiares, de repente vio clarísimamente el sentido de la vida y también de la enfermedad que padecía. Fue como una especie de revelación que tuvo. De repente es como si su mente lo viera todo extremadamente claro y sabía muchísimas cosas más de lo que antes sabía. Entendió que el miedo y las emociones negativas habían contribuido a su enfermedad, que la mente, pues como ella no estaba muy normal, no estaba muy animada, hacía que los tumores fueran creciendo. También en ese momento, durante una conversación con uno de sus familiares, recibió la opción de regresar a su cuerpo o continuar en el más allá. ¿Quieres venir con nosotros? ¿Quieres ir al más allá? ¿Quieres ya dejar el cuerpo en la tierra? ¿O quieres volver? En ese momento, Anita decidió regresar. Dijo que quería regresar a la vida, que ahora tenía mucho más amor en su cuerpo, quería repartir paz, amor, y quería completar un propósito de su vida. Y que si volvía, lo haría y ayudaría a todo el que pudiera. Lo más increíble, si es increíble la experiencia, más increíble es la recuperación. Después de despertar del coma, porque justo después de decir que se quería quedar, despertó del coma, increíblemente. Y contra todo pronóstico médico, Anita se recuperó muy rápido. En cuestión de días. Los tumores se redujeron significativamente. Y en semanas prácticamente habían desaparecido. Los médicos estaban desconcertados porque era imposible. Era imposible, primero, que en un par de días los tumores bajaran y segundo, que desaparecieran prácticamente por completo en cuestión de semanas. Científicos, médicos, le hicieron multitud de pruebas. Ninguno pudo decir qué había ocurrido con estos tumores. Además, el cáncer linfático es un cáncer que, digamos, viaja por todo el cuerpo y va esparciendo los tumores, va creando tumores nuevos y era imposible que los tumores desaparecieran, y menos en cuestión de días. Llevaba años así. Anita dijo que ya estaba bien, dijo que cambiaría su propósito de vida, que intentaría ayudar a todo el mundo, y los médicos, científicos y familiares se quedaron atónitos. Anita Moorjani compartió su historia a través de un libro, Digging to be Me, Morir para ser yo, que es un bestseller internacional. En su libro describe su ECM en detalle, cómo esta experiencia cambió su percepción de la vida, la muerte y también de la enfermedad. Su historia ha inspirado a muchísimas personas en todo el mundo a volver a pensar en sus propias vidas. Y muchas, gracias a este testimonio y a este libro, viven una vida mucho más amorosa, mucho más de ayudar a los demás y mucho más positiva. Anita viaja por todo el mundo, está compartiendo su mensaje, habla en conferencias, participa en entrevistas y sigue contando su historia, su ECM, que recuerda con absoluta claridad. Es una historia espectacular, es una historia donde no solo se vuelve a la vida, sino que se recupera y desaparecen por completo sus cánceres. Pero hay más historias increíbles, hay más historias que no tienen mucha explicación. Muchos médicos creen que es la mente que crea como esta especie de historia, de momento, para que el tránsito de la vida a la muerte sea más placentero. Pero hay casos, hay detalles que no tienen una explicación lógica. Por ejemplo, como el caso de Eben Alexander. Este neurocirujano estaba en coma debido a una meningitis bacteriana en 2008. Durante ese estado, afirmó haber viajado a una dimensión espiritual donde fue acompañado por una entidad femenina que lo guió a través de un paisaje celestial. A su regreso, Alexander documentó su experiencia en el libro Prueba del cielo, donde sostiene que su ECM
le proporciona una comprensión profunda del amor y una conciencia del universo. Este punto es muy importante porque es como si formáramos parte del universo, que el cuerpo es solo una carcasa, y cuando vivimos este tipo de experiencias, sabemos, nuestra mente conecta con el universo y vemos la verdad de la vida, el propósito de la vida, y todos coinciden que tienen que ser más pacíficos, más amorosos y ayudar a los demás. Será por algo. Colton Burpo tenía solo 4 años cuando sufrió una periodontitis grave. Durante su cirugía experimentó una ECM, un niño con 4 años, ojo. Después de recuperarse, Colton empezó a escribir encuentros con familiares fallecidos, incluido su bisabuelo y una hermana que murió en el vientre materno. Lo raro es que esta información Colton no la conocía, porque tenía 4 años, no le habían contado nunca que una hermanita suya había muerto en el parto y era imposible que eso lo supiera. Hizo un libro también, El cielo es real, escrito por su padre. Betty Eddy tuvo una ECM en 1973. Se sometió a una histerectomía y en su relato Betty describe cómo su espíritu dejó su cuerpo y fue acogida por seres celestiales, experimentando un sentimiento de amor abrumador. Todo eso ocurre en todos los casos, es curioso. Afirma haber visitado el cielo y obtenido conocimientos profundos sobre la vida y el propósito humano. También hizo un libro llamado Abrazada por la luz. También es curioso que todos también crean un libro. Howard Storm, un profesor de arte y ateo, porque a veces dicen que, claro, si creemos en algún dios y tal, esta experiencia cuando morimos vamos al cielo y la mente crea esa imagen, esa historia que tenemos desde pequeños. Pero este profesor, Howard Storm, era ateo y tuvo una ECM en 1985. Sufrió una perforación de estómago y describe una experiencia inicial aterradora. Este hombre dice que al principio estuvo en una especie de infierno, que lo rescataron unos seres luminosos y que lo llevaron a la típica dimensión que hemos hablado de amor y luz. Este evento, dijo, que transformó su vida. Ahora es pastor cristiano y escribió su propia experiencia en Mi descenso a la muerte. En este caso es curioso que no fue directo al cielo, este fue directo al infierno. A ver si algo hizo mal en vida, pero es curioso porque es uno de los únicos casos donde primero va al infierno y después lo salvan. Mellen Thomas Benedict fue diagnosticado con un cáncer terminal en 1982. Durante su ECM, que ocurrió cuando estaba clínicamente muerto, estuvo más de una hora y media muerto, después se despertó, Benedict afirmó haber salido de su cuerpo y haber sido llevado a través de un túnel de luz. Dijo haber encontrado un ser de luz, haber recibido profundos conocimientos sobre la vida, el universo y la existencia. Sorprendentemente, Benedict también se recuperó completamente de su cáncer y vivió. Esta experiencia de Benedict ha sido muy documentada, muy estudiada y se parece muchísimo al caso de Anita. George Ritchie, en 1943, un soldado estadounidense, murió temporalmente de neumonía. Durante su ECM relató haber sido acompañado por una figura que identificó como Jesucristo y haber recorrido diversos reinos del más allá. Ritchie afirmó haber visto el pasado, el futuro y recibió una visión de la humanidad y el propósito de la vida. Este hombre ya directamente se pasó niveles. Este hombre no solo llegó a la parte de la luz y amor que todo el mundo llega al principio, es como si hubiera mundos, niveles, habitaciones, salas. Este hombre pasó un par de niveles, pero después volvió. Y es curioso que todos dicen que es como si un conocimiento increíble les viniera en la cabeza y entienden el propósito de la vida. Yo después os contaré una cosa que me ocurre, no sé si cómo explicarlo exactamente, no sé si lo vais a entender, pero está relacionado con esto. Daniel Brinkley tuvo
3 ECMs. La primera en 1975, después de ser alcanzada por un rayo. Brinkley afirmó haber sido llevado a una dimensión de luz, donde se le mostraron visiones del futuro. Su misión era trabajar con pacientes terminales. Y este hombre, ojo, ha tenido 3 ECM. Y es curioso también que muchos casos reciben como historias, imágenes del pasado y del futuro. Es como si estuviera entrelazado todo, el lugar donde están, que fuera una especie de dimensión extraña, donde pueden ver cosas del pasado y también del futuro. Ian McCormack, un buceador de Nueva Zelanda, sufrió un shock anafiláctico después de ser picado por unas medusas en 1980. Durante su ECM, McCormack afirmó haber sido transportado a un reino de oscuridad y luego de luz, donde encontró a un dios y experimentó un amor indescriptible. Hay muchísimos casos. El de Al Sullivan, por ejemplo, un piloto de la Marina, tuvo una cirugía cardíaca, dijo haber visto a su difunto hermano y haber experimentado una especie de revisión de su vida. Y es que hay un montón. Jeff Olsen, un hombre que tuvo un accidente automovilístico, dijo que había encontrado a su esposa fallecida, sintió una profunda paz y amor. Y que las historias son inagotables. Muchos médicos ya lo estudian, muchos médicos siguen estudiando esto, cada vez con más detalle, cada vez, digamos, más en serio, y descubren unas historias increíbles. ¿Qué son estas ECMs? ¿Es el punto donde vamos al más allá o nos quedamos? ¿De verdad nuestros seres queridos están en alguna dimensión, su espíritu, y en estos momentos nos lo ayudan? ¿Pero por qué hay gente que sobrevive, que vuelve a la vida, y otros van a la muerte? No lo sé, son cosas que hasta que no lo vivamos, bueno, no lo podremos contar. Muchos médicos creen que es la mente que crea esta especie de lugar idílico, para que la muerte no sea tan traumática. Muchos médicos creen que este lugar de paz, este lugar donde vemos a nuestros seres queridos, es simplemente una especie de sueño, y que después viene la muerte y ya está, y ya no ocurre nada más, desaparecemos y somos polvo en el desierto y ya nunca más vivimos nada ni sentimos nada. Yo no creo en esta teoría. Yo creo que de alguna forma estamos conectados con el universo, de alguna forma nuestro ser, nuestra alma, forma parte del universo, es energía, y cuando morimos simplemente dejamos una carcasa en la tierra, pero nuestra alma sigue viajando o sigue en alguna especie de dimensión pues desconocida, dimensión paralela. Por eso a veces se explicarían las apariciones de fantasmas o voces que se graban, porque a veces nos quedamos en una dimensión y no seguimos más. Yo a veces me pregunto si el alma se queda, la energía se queda en algún lugar del universo cuando ya se va de este primer nivel, digamos, donde vemos a nuestros seres queridos, donde experimentamos paz y amor. ¿Dónde vamos después? ¿Nos convertimos en energía? ¿Viajamos por todo el universo? Son reflexiones muy profundas, pero es que si no, no hay mucha explicación en estos casos. Yo creo que nuestros seres queridos, desde alguna dimensión, nos ayudan de alguna manera, nos protegen, a veces no pueden protegernos, pero yo creo que están ahí. Y yo creo que cuando estamos en el umbral entre la vida y la muerte, ellos están ahí para guiarnos. Después ya seguiremos nuestro camino, no volveremos a verlos, pero ellos están ahí y nos guían. Su energía nos guía. No están ahí físicamente, está claro, pero de alguna forma su energía está ahí. Por eso muchos dicen haber visto a seres fallecidos, y los casos más increíbles son cuando hablan de personas fallecidas que han hablado con ellos que no habían conocido. Como el niño de 4 años que había visto a su hermana fallecida en el vientre materno cuando él no sabía nada de la historia. Decidimos nosotros si nos quedamos o nos vamos. Si tiramos la toalla, viajamos al más allá. Y si queremos luchar, volvemos a la vida. No lo sé.
yo estoy muy de acuerdo con lo que cuenta Anita en sus libros, en sus entrevistas, que a veces, cuando hay una enfermedad, si luchamos, si la mente está fuerte, puede salvarse. Y yo creo que tiene que ser así. Si tiramos la toalla, moriremos rápido, cuando hay una enfermedad muy, muy chunga. Pero yo creo que si luchamos, yo creo que la mente tiene un poder increíble. Es como cuando pensamos, uy, me duele la pierna, me duele la pierna, me duele la pierna. Nos va a doler durante horas. Pero si pensamos, no me va a doler, se me va a ir, se me va a pasar rápido. Si pensamos positivo, de repente ya no somos conscientes del dolor. Y yo creo que ocurre lo mismo con estas enfermedades gravísimas, estos accidentes, cuando estamos entre la vida y la muerte. Si luchamos, yo creo que muchas veces podemos salir de ahí. Y ahora os contaré esto que os he contado, que yo me pasa algo parecido cuando dicen que tienen una revelación del universo. Estas personas que lo ven todo con más claridad. Yo voy a contar una cosa personal que me ocurre. No sé si la voy a explicar bien, pero espero que me entendáis. Yo cada mañana, el primer segundo que despierto, en mi mente veo como una imagen, sí, sería como una imagen, como un fotograma clarísimo de lo que es la vida, lo que es el propósito de la vida. Después se me va. Después ya a los 10 segundos ya me acabo de despertar y ya pienso en vestirme, en merendar, en las cosas que hay que hacer del día a día. Pero eso, ese segundo, ese fotograma, cuando justo despierto, es como una revelación que tengo cada mañana de el propósito de la vida, de lo que hay que hacer. Y os aseguro que problemas que he tenido el día anterior, enfados y todo esto, en esa revelación, le llamo revelación mañanera, mi mente, esa imagen, ese fotograma, me dice que todo eso no tiene ningún sentido. Y me dice, no es una persona que me diga nada, es una imagen durante un par de segundos que mi mente es como si estuviera más abierta y ve clarísimamente lo que hay que hacer. Y me dice que eso no tiene ningún sentido en esta vida. Enfadarse, hacer daño a los demás, mentir, robar, matar, que todo eso no tiene ningún sentido. Y cada mañana yo veo en mi mente lo que hay que hacer clarísimamente. Y es como si estuviera fuera de, digamos, de mi cuerpo y viera a el ser humano que hace a veces cosas que no debería, que se enfada por tonterías, que tiene problemas y no importaría tener problemas. Y en ese momento yo lo veo clarísimo, que todo eso no sirve de nada. Y nada, intento despertarme y me despierto de forma muy alegre, de forma muy con ganas de vida. Y se parece mucho a esas revelaciones que cuentan estas personas que han tenido estas ECMs, donde se les revela el sentido de la vida. Gracias a todos. Si tenéis experiencias, pues me las escribís por Spreaker, por iVoox, en comentarios, en YouTube. También estoy en YouTube, donde podéis escribir comentarios. Suscribíos si no lo estáis y compartid este programa con vuestros seres queridos, vuestros amigos, porque seguro que alguna historia les va a gustar. Gracias a todos y hasta la próxima.